Dios dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 6: He aquí, que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Estás a punto de escuchar un mensaje que cambiará tu corazón y tu mente. Bienvenidos al programa Bálsamo para el Alma, con el pastor Delfino Quintero. Vamos a estar pasando a la palabra del Señor en estos momentos, gloria a Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, gloria a Dios, a partir del verso 18. Estamos leyendo, hermanos, allí, libro de Hechos, capítulo 27, versos 18. Hermanos, usted se pone de pie, gloria a Dios. En algunas ocasiones hemos dicho que la palabra del Señor, hermanos, se lee de pie. Estamos leyendo y la palabra del Señor dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, y a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazos, y pasados un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazadas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados acortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios,
en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo a la mar. Levante su mano derecha, la izquierda llévela a su corazón y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te ruego que hables a mi vida, porque te escucho. En el nombre de Cristo, amén. Siéntese, hermano, en esta hora. La palabra del Señor viene diciendo en el verso 1 del capítulo 27 de este libro, diciendo que era necesario, dice, que compareciéramos precisamente ante César. Dice la palabra del Señor, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Aquí empieza todo, hermanos. Dice: de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Dice el apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo aquí, hermano, como vía de introducción, había tenido algunos problemas con los judíos, hermanos, en ese tiempo. Gloria a Dios. Y los judíos le estaban haciendo una serie de imputaciones al apóstol Pablo, siendo que también, hermanos, a causa de todo ello, el apóstol estaba corriendo un riesgo, su vida. Por eso es que él dice: yo quiero la protección. Yo quiero la protección del procurador romano. Quiero la protección de Roma. Entonces, para ello, este hombre tenía que ser trasladado precisamente a Roma. Dice la palabra de Dios que lo embarcaron, lo echaron en un barco. Iba él custodiado, hermanos, por un comandante de unas fuerzas especiales derivada de la justicia romana. No era cualquier asunto este asunto, hermanos. Él iba prisionero en un barco que llevaba granos que viajaran de Egipto a Roma, y el apóstol Pablo iba allí prisionero. Amén. Y usted se pregunta y dice: hermano, pero ¿no el apóstol era un siervo de Dios? ¿No era un hombre de Dios? ¿No Dios estaba con él? ¿No Dios ya le había prometido? ¿No Dios ya le había hablado muchas veces? ¿No el apóstol Pablo ya en muchas ocasiones había sentido el apoyo del Señor Dios Todopoderoso? Hermano, entonces, ¿por qué el apóstol tuvo que pasar todo esto? Y no leímos cuando el barco se empieza a despedazar. El apóstol, hermano, llega y empieza a hacer una serie de situaciones. Todo en este viaje, hermano, fue un entorno de problema. Fue un entorno, hermano, de una situación de calamidad. Fue una cosa a donde el diablo lo estaba persiguiendo al siervo de Dios. Y eso que era un siervo de Dios. Diga usted: ¿y eso que era un siervo de Dios? Hermano, eso no interesa. Para el diablo no hay títulos. Para él, hermano, no existe nombres o renombres por las cuales él no se tenga que meter contigo, hermano, o en tu vida, simplemente porque tú dices que crees en Dios, porque alabamos a Dios, porque oramos. Y es allí, hermano, a donde entra la confusión de mucha gente. Y dice: hermano, pero si yo oro, si yo le oro a Dios, yo incluso en la comida digo: Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno conmigo, gracias por ese alimento. Y cuando me duermo, oro, hermano.
¿por qué me vienen todas estas cosas? ¿Por qué me vienen estas situaciones? ¿Por qué siento que el diablo me persigue? Hermano, hay cosas que el Señor, Dios Todopoderoso, soberano, creador del cielo y de la tierra, va a permitir que vengan a tu vida. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Las cosas, la problemática de la vida, los asuntos, hermano, difíciles que vienen a tu vida, como que vienen a destruirte, dentro de ese regalo, de esa envoltura, viene una gran bendición de parte de Dios Todopoderoso. Son cosas, hermano, que el Señor va a permitir. Dice la palabra del Señor que este hombre, hermanos, vámonos rápido en este asunto, que el apóstol Pablo lo embarcan allí, y dice la palabra del Señor que este comandante de este grupo especial que iba custodiando al apóstol Pablo, le dijo: conmigo no tienes problema, conmigo no tienes ningún problema. Te dejaron a mi custodia, a mi guarda, para que yo te llevase a Roma y te entregase ante la justicia romana, pero yo no voy a causarte ningún daño. Cuando el Señor empieza a permitir en la vida de los justos, en la vida de los santos, en la vida de sus hijos, situaciones complicadas, problemáticas, hermano, no tienes que temer, porque el Señor está contigo. Y algo que el Señor te va a regalar, te va a dar como un regalo, se llama la gracia del Señor. Se llama la gracia de Dios, hermano, y eso precisamente nadie te lo puede quitar. Y la gracia es algo indescriptible, es algo, hermano, de la cual tú de la nada le vas a caer bien a la gente, de la nada la gente te va a ayudar, de la nada, hermano, vas a encontrar la salida, de la nada vas a encontrar la bendición. Hermano, de la nada las cosas te van a empezar a salir bien en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, hermano, en medio de la enfermedad, del ataque del adversario. En la mano del Señor está allí para sostenerte. Y te dice: no temas. Aleluya. Y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Empiezas a sentir la presencia del Señor, empiezas a sentir la mano poderosa del Señor, hermano, empiezas a sentir la ayuda, hermano, empiezas a sentir cómo el Señor te está fortaleciendo, te está animando. Gloria a Dios. Hermano, es por eso que el Señor, hermano, muchas de las veces permite las situaciones, no para la destrucción del hombre, no para la destrucción de sus hijos, de sus siervos. Hermano, hay siervos que les llega la calamidad, hay gente que le está sirviendo al Señor, hermano, y le llega el conflicto y le llega la situación complicada. Pero el Señor dice: yo estoy contigo. Porque el Señor es más misericordioso que el hombre. Gloria a Dios. El Señor tiene más misericordia. El hombre, hermano, te va a querer ver tirado y te va a querer patear y te va a querer pisotear. Hermano, hay gente, hermano, que quizá de frente te puede decir: ay, no, cuánto lo siento, de verdad, cuánto lo siento. Pero por atrás dice: ojalá y se caiga, y ojalá y no se levante, y ojalá y pasen cosas. Usted dice: hermano, ¿qué cosas está diciendo? Hermano, eso sucede. Dice la palabra del Señor que el apóstol se embarcó, y dice la palabra del Señor que después llegó otro barco, pasó por ahí otro barco, le dijeron: allí, vámonos en ese, súbete a ese barco. Y dice la palabra del Señor que este hombre, el apóstol Pablo, no iba solo, iba con sus amigos. Tú no vas solo en ese barco, hermano, tú no vas solo en ese asunto. El Señor va contigo. El Señor va contigo, aunque te sientas prisionero,
aunque te sientas en un conflicto tremendo, hermano, el Señor va contigo. Dice la palabra del Señor, y comenzamos a zarpar. Dice, y los vientos eran contrarios. Amén. Y los vientos eran contrarios. Imagínese, hermano, era un carguero enorme. Era un carguero tremendo, hermano. Llevaba toneladas y toneladas de grano. Dice, pero los vientos nos eran contrarios. Y yo les dije, señores, no jalemos de este lado, mejor cortémosle de este lado. Dice la palabra del Señor, y no le hicieron caso al apóstol Pablo. No le hizo caso. Dice que ahí, en esa nave, iban dos personas que se sentían, que se las sabían de todas. Iba el capitán del barco e iba el dueño del barco. El que dijo, yo quiero un barco de esta manera. Hermano, en tu vida pueden haber dos cosas. Pueden haber, hermano, dos directrices. Una que se puede llamar la ciencia. Hermano, el capitán del barco representaba la ciencia y el dueño del barco representaba la técnica. Hermano, puedes tener mucha ciencia, puedes tener mucha técnica, pero entre ambas, hermano, puede ser una confusión si no escuchas la voz del Señor, si no escuchas la voz de Dios. Cuando Dios te dice, no te vayas por ahí, y ahí vas por allí, hermano. El Señor te dijo muchas veces, te estuvo avisando en diferentes ocasiones, no hagas de esta manera. Y tú dices, no, es que yo me la sé, es que yo quiero irme por acá, es que yo quiero irme por donde yo digo que está bien. Le hiciste caso a tu ciencia, le hiciste caso a tu técnica, le hiciste caso a los asuntos de tu cabeza. Probablemente te llevó la lógica. A lo mejor tú dices, no le hagamos caso al Espíritu Santo, porque mi lógica dice que vayamos por de este lado. Mi ciencia, simplemente mi placer. Yo digo que las cosas son así, y así se hacen. Dice la palabra del Señor que ellos zarparon. Comenzó el barco, dice, avanzábamos con muchos trabajos, dice la palabra del Señor. Con mucho trabajo avanzaba el barco. Llegó un momento que el barco ya no pudo avanzar más. El apóstol Pablo se puso de pie y les dijo, señores, si ustedes me hubieran hecho caso a mí, las cosas no estuvieran saliendo tan mal como están saliendo en este momento. Si tan solamente hubieras escuchado la voz del Espíritu Santo, pero a veces estamos tan empecinados en tomar nuestras propias decisiones. Estamos, hermano, tan convencidos que las cosas son así, y así hacemos las cosas. Cuando el Espíritu Santo llegó, el Señor ya llegó por una persona, por otra. Leíste la palabra y exactamente leíste la parte donde dice, no vayas. David siempre le preguntó al Señor, y el Señor casi siempre le dijo a David, ve, porque yo te voy a dar la victoria. Pero hubo veces que el Señor le dijo a David, no vayas. No vayas de este lado, no hagas esto, no hagas el otro, no pienses de esta manera, no procedas. Que tus procedimientos no sean estos, no sean aquellos, los otros. Pero tú, ¿qué dijiste? No hagámosle caso a esa voz. Hagámosle así, de esta manera. El apóstol les dijo, pero el Señor es tan misericordioso y tan grande y tan poderoso y tan bueno, que después de que te equivocaste, el Señor
te dicen, de todas maneras no temas, porque yo voy a estar contigo. Les dijo, la nave se va a perder. La nave se va a perder. Hermano, probablemente hay cosas que sí se van a perder, y eso es por causa porque al final, hermano, las consecuencias se tuvieron que pagar. Al final eso, hermano, de eso no estamos eximidos, no estamos zafos, no estamos libres de eso. Eso sí lo vamos a tener que enfrentar. Le dijo, esa nave que estaba bien construida, esa nave que era enorme, que era robusta, que era grande, se va a despedazar. Pero las vidas se van a conservar, porque tu vida es del Señor. Y Él siempre la va a guardar. Él siempre te va a proteger. Él siempre te va a ayudar. Amén. Probablemente algunos proyectos ya no se lleven a cabo. Probablemente, hermano, a lo mejor el trabajo se perderá. Algunas cosas ya no serán las mismas. Ni una astilla del barco va a quedar. Eso sí, de los proyectos viejos, de las decisiones viejas, el Señor se va a encargar que ya no quede nada. Que ya no quede nada. Vas a quedar sin barco, pero vas a quedar bendecido. Vas a quedar con la presencia de Jehová en tu vida. Amén. Dice la palabra del Señor que el apóstol se puso de pie y le dijo, señores, ya van 15 días que no prueban bocado. ¿Cómo estaban estos hombres? ¿Cómo estaban todas esas personas? ¿Cómo estaban? Habían caído en una especie de depresión, de tristeza. Ellos ya se imaginaban muertos, ya se imaginaban acabados. ¿Cuántas veces pensamos en lo peor? Que el asunto va a terminar en lo peor. Y eso puede también que nos deprima. Y eso también puede que nos ponga tristes. Porque decimos, ¿y si me quedo sin nada? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si todo es caótico? Le dijo el apóstol Pablo, coman. Tomó el pan, dice la palabra. ¿Qué tienes que hacer? Yo soy el pan de vida, dijo. Yo soy el pan de vida, y el que de mí come jamás va a tener hambre. Yo soy el agua de vida. El que de mí bebe jamás va a tener sed, le dijo a la samaritana. Y eso te lo dice a ti en esta hora. Come del pan del Señor. Deja de escuchar cosas. Deja de escuchar personas, hermano, que no son de bendición. Deja de escuchar las voces del diablo y fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Les dijo, hoy estuvo un ángel, les dijo a la gente, el apóstol Pablo, del Dios a quien yo pertenezco, y a mucha honra, le dijo, también sirvo. No solamente, hermano, haya una pertenencia, no solamente digas el Señor es mi Dios, sino también que haya, hermano,
una conexión. Que haya, hermano, una reverencia, una humillación, para que pueda haber un servicio. Para que, hermano, con toda honra puedas decir: el Dios a quien pertenezco y a quien yo sirvo me dijo esto. Dice: el Señor me dijo y se va a cumplir. El Señor me dijo y se va a cumplir. Eso dígale, hermano, al adversario. Eso dígale: el Señor me dijo esto, el Señor me prometió. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te dijo, si Él te lo prometió, lo va a cumplir. Probablemente el paquete no venga como nosotros pensamos o queremos. Que un día te acuestas y al otro día te levantas y las cosas ya son diferentes. Pasaron 15 días, dice la palabra, y no había ni sol ni estrellas. Pura oscuridad, pura lluvia, puro frío. La frialdad, hermano, es sinónimo de desánimo. La frialdad es un sinónimo de desánimo. La oscuridad, hermano, es un sinónimo de desesperación. Cuando no hay luz, cuando todo es tinieblas, cuando solo hay lluvia y no hay calor, no hay luz, todos ya estaban preparados para morir. Incluso los marineros, cuando ellos pensaron, dice la palabra, que ya estaban cerca de la tierra, dice: ya estamos como a 30 metros, como a 35 metros. Dice: todavía estamos lejos. Pero ellos ya se querían aventar, querían abandonar el barco. Y el apóstol Pablo les dijo: no abandonen el barco. ¿Qué te dice el Señor? No abandones el barco. No te bajes del barco, del plan de Dios. No te salgas del proyecto de Dios. No te salgas de ese proyecto. No te salgas de tu asignación a donde Dios te asignó. Ahí quédate en el nombre de Jesucristo. Los marineros, dice que se iban a aventar, ya estaban colgando el salvavidas. Y el apóstol le dijo a los soldados: si ustedes dejan que ellos se vayan, entonces vamos a perecer. Los soldados fueron, cortaron los lazos y dejaron que el salvavidas se fuera solo. Y dijo: todos nos vamos a quedar en el mismo barco. Todos nos vamos a quedar en el mismo barco. ¿Sientes una disgregación familiar? ¿Empiezas a sospechar, a sentir que las cosas, hermano, no han funcionado? Dice la palabra del Señor que el barco continuó. El barco continuó. Llegó un momento en que encalló en un banco de arena. Dice: y los vientos, diga gloria a Dios. Y los vientos empezaron a golpear. Y los vientos empezaron a pegar desde la parte de atrás hacia adelante, dice la palabra del Señor. Y el barco se empezó a despedazar. Y el barco se empezó a despedazar. Y la tripulación empezó a aventar. Y se empezaron a aligerar el barco. Los enseres los empezaron a aventar. Y por último dijeron: el trigo también aventémoslo al mar. Y dice usted: también el trigo. Pues ¿con qué iban a comer entonces? Aunque las decisiones suenen catastróficas para usted, tienes que llevarla a cabo.
Si tienes que tirar el trigo que no sirve, el alimento que no te está fortaleciendo, aligera tu carga, porque el Señor tiene una bendición más grande. Aunque tú lo veas catastrófico, aunque tú lo veas grave, el Señor siempre tiene un plan, un mejor plan. Empezaron a aventar el trigo, dice la palabra. Llegaron a esa isla y dijeron: los que sepan nadar, agarren un pedazo de barco, un pedazo de tabla y lleguen hasta la orilla. ¿No dice así la palabra? Sí. Y ya los estaban esperando los lugareños, los pobladores. Ya los estaban esperando. Dice la palabra del Señor que llegaron y les hicieron una gran fogata para que se calentasen, porque no había salido el sol por mucho tiempo, hermano. Y ahí iba el diablo, en medio de ese proyecto también de bendición. Allí iba también. Llegaron a la isla, dice, les hicieron una gran fogata. El apóstol Pablo fue por leña, el siervo de Dios, para que siguiera hubiendo más calor, para que siguiera el calor. El siervo de Dios fue por leña. Y ahí estaba también el diablo. ¿De dónde salió la serpiente? Del fuego. No te sorprendas si estás buscando el rostro del Señor y del fuego salga la serpiente y te muerda. Dice que se le prendió en el brazo. No era cualquier serpiente, porque los lugareños se lo quedaron viendo y dijeron: este hombre, a ver a qué hora se cae. ¿Cuánta gente está así? A ver a qué hora se cae. Ya merito se cae, ya está tambaleando, ya tropezó de una pata, ya casi se cae, casi se muere. Hay gente así, hermano. No somos moneditas de oro. Y dice que sacudió la serpiente y la serpiente tuvo que morir. Y los lugareños dijeron: este hombre seguramente es un gran asesino. Seguramente eso le está pasando porque está mal en su vida. Qué bueno que le está pasando eso. Qué bueno. Y dice la palabra del Señor que el siervo no se cayó. Gloria a Dios. Ni se cayó, ni se murió. Gloria a Dios. Ni se envenenó, ni nada. Gloria a Dios, porque Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que estaba ahí el principal de la isla. Estaba el principal de la isla y el padre de este hombre, dice la palabra de Dios, que estaba muy enfermo. Cuando más el diablo te ataca, más la presencia del Señor se manifiesta. Amén. Cuanto más grande es el ataque del diablo, cuanto más grande puedes ver la presencia del Señor en tu vida. El poder de Dios Todopoderoso. Amén. ¿Puedes sentir la presencia de Dios? Que le dijeron, y este hombre, este siervo de Dios le dijo: ¿dónde está? ¿Dónde está tu padre? Él dijo: está en una cama, está en mi casa. Él dijo: vayamos. Llegó, le puso la mano y le dijo: toda diarrea se va. Todo espíritu, cualquiera que sea, se va en el nombre de Jesús. Pareciera que cuando más ataque tienes, es cuando más el Señor te está enviando para que vayas y prediques, para que ores. Viene la gente contigo y te pide consejo como siervo. Y tú dices: lo menos que quiero es aconsejar. Lo menos que quiero es orar por la gente. Y la gente dice: ore por mí. Dígame,
¿qué hago en un asunto así de esta manera? Y usted dice, si tú supieras que mis ánimos están por los suelos. Pero cuando más estás desanimado, el Señor te dice, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba lleno de pavor. Le dijo, Señor, es que los madianitas nos roban el trigo y cada que sembramos nos pisotean ahí la milpa. Le dijo, varón y esforzado y valiente. No era ni esforzado ni valiente en ese momento, pero Dios le llamó esforzado y le llamó valiente. Lo que la gente te puede llamar de otra manera, Dios te llama esforzado, te llama valiente, te llama santo, te llama, hermano, hombre de fe. Cuando tu fe está por los suelos, dice la palabra del Señor, que este hombre sanó. La gente supo que el hombre había sanado, porque ellos sabían que no había remedio. Y los pobladores cambiaron de parecer y dijeron, creo que este hombre no es un reo, creo que no es un asesino, no. Dijo, yo creo que es un Dios. De una manera o de otra, no le hagas caso al diablo de lo que diga de ti. Siempre va a opinar de ti, toda la vida va a tener un concepto de ti. Si fueran Dios, ya te hubieran acabado. Si fueran Dios, ya te hubieran matado. Afortunadamente tenemos un Dios poderoso, bueno, grande en misericordia. Grande en misericordia. Dice la palabra del Señor que empezaron a venir las personas y empezaron a sanar, y el Señor se empezó a manifestar, y el Señor empezó, hermano, a manifestar su gloria, y a que vieran su poder, su victoria, su bendición. Y la gente veía cómo el Señor estaba con este hombre. La gente tiene que ver, la gente va a saber, se va a dar cuenta que Dios está contigo. Quizás tienes que pasar todo el proceso, verte como un reo. ¿A quién le gusta que lo vean así? Verte como el peor. Dice la palabra que al final salieron de esa isla y los lugareños les proveyeron de todo. El trigo que tiraron, el Señor se los recompensó. Así lo dice la palabra. Que los lugareños le dijeron, llévense trigo, señores. Y llévense tortillas, y llévense frijoles, y llévense agua, y llévense Coca-Cola. Gloria a Dios. Hasta un cafecito les pusieron ahí. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Los embarcaron, se fueron. Si el Señor está contigo, aunque el adversario se oponga, aunque el diablo, hermano, quiera despedazarte el barco, quiera, hermano, hacerte ver de otra manera, al final el Señor va a levantar tu cabeza. Al final el Señor va a levantar tu cabeza. Porque el triunfador no eres tú. Porque el experto en la navegación no eres tú. Ni el sabio, sino que en medio de las decisiones malas, el Señor también se manifiesta. El Señor está allí. El Señor está contigo, dice la palabra. Y continuaron su viaje. Y llegó a Roma. Y llegó con la presencia del Señor todavía. Todavía anduvo predicando la palabra.
porque el procurador romano le dijo: si vienes a disposición mía, te están poniendo a mi disposición como autoridad, pero no te voy a poner en la cárcel. Así le dijo: no te voy a poner en la cárcel. Le dijo: pues vete y réntate un cuarto allí, un penthouse. Así lo dice la palabra. Le dijo: y ahí vive, a mí no me interesa. El apóstol vivía, hermano, andaba como Juan por su casa. Citó a los judíos y le dijo: señores, estoy aquí, vengo detenido, aquí a Roma. Le dijeron ellos: bueno, nosotros no hemos recibido ninguna carta donde diga que te portas mal o bien. Le dijo: pero ¿tú qué opinas? Y el apóstol Pablo dijo: me están pidiendo mi opinión. Ellos dijeron: sí, te estamos pidiendo tu opinión. Dijo: a ver, entonces, la palabra del Señor dice esto. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que les citaba la palabra, les predicaba del Cristo resucitado, les hablaba, seguía predicando, seguía hablando. El Señor lo seguía respaldando, hermanos. El Señor lo seguía respaldando a este hombre. Cuando caminas en Dios, cuando tu corazón está en Dios, cuando tu temor está en Dios, el Señor no se olvida de su creación, no se olvida de sus hijos, no se olvida de sus siervos, porque el Señor es fiel. Lo que Él promete lo cumple. Llegó allá y andaba, hermano, predicando por todos lados. Y andaba predicando por todos lados, hermano, porque la victoria es del Señor. Solamente dispón tu vida y el Señor te va a usar. Los ministerios, el hombre no te los puede quitar, porque los ministerios son del Señor. Los ministerios son del Señor, los dones son del Señor. Te puedes sentir pisoteado, te puedes sentir tirado, pero la palabra del Señor dice que el justo se levantará. El justo se levantará. Podrá estar su cara en la tierra, pero al rato va a estar como la palmera en las alturas. Gloria a Dios. El justo no se cae. El justo no permanece en el suelo. Dios le dijo a Josué: levántate. Dios le dijo a Elías: sal de esa cueva. Porque el largo camino te resta. Come y bebe, le dijo. Come y bebe, porque el largo camino te resta. Tienes que levantarte. Tienes que tomar fuerzas, porque el Señor está contigo. En esta hora quiero orar por ti. Quiero estar orando por ti, por tu vida. Dile al Señor todo lo que está pasando en mi familia, en mi economía, que siento como el viento, como Euroclidón llega y pega con fuerza. Siento que la nave se despedaza, o ya se está despedazando. Mi vida es tuya. Dígale: mi familia es tuya. Mi economía es tuya.
Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Bálsamo para el Alma. Te esperamos en la próxima emisión.